El declive comenzó silenciosamente. Algunas empresas trasladaron sus sedes a París y luego las ofertas públicas iniciales se agotaron. Ahora, la City de Londres, el motor financiero que impulsa a todo el Reino Unido, se está estancando. Pero esto no se trata solo de banqueros perdiendo sus bonificaciones. Se trata de una apuesta peligrosa que el gobierno británico hizo hace décadas. Apostaron el futuro de toda la nación a una única milla cuadrada de bienes raíces, asumiendo que el dinero siempre fluiría. Se equivocaron. Y ahora que ese motor está fallando, el resto del país está a punto de pagar el precio. Bienvenida Barra, o a Miradas al Mundo. Para entender por qué este colapso es tan peligroso, debemos desvelar cómo se construyó realmente el Reino Unido. Una verdad que te dejará reflexionando. Durante los últimos 40 años, los gobiernos sucesivos no solo favorecieron a Londres, sino que diseñaron activamente la economía en torno a ella. La estrategia era explícita. Los responsables políticos creían en la aglomeración, la idea de que concentrar todo el dinero, el talento y la infraestructura en un solo lugar crearía una supereconomía que elevaría a todos los demás. Así, invirtieron recursos masivamente en la capital. Entre 2010 y 2020, la participación de Londres en el valor total del capital inmobiliario del Reino Unido saltó del 34% al 42%. Mientras la capital obtenía infraestructuras de transporte y digitales de primer nivel mundial, el norte de Inglaterra seguía funcionando con sistemas obsoletos. La disparidad se volvió asombrosa. Hoy, la riqueza media de los hogares en el sureste supera las 503.000 libras esterlinas. En el norte es menos de la mitad. Peor aún, el 10% más rico de los hogares posee ahora el 43% de toda la riqueza, mientras que la mitad inferior de la población lucha por apenas el 9%. La lógica del gobierno era simple. Londres generaría los ingresos fiscales y ese dinero financiaría los servicios públicos en Liverpool, Manchester y Newcastle. Solo el sector financiero de Londres contribuye con aproximadamente el 8,5% del PIB total del Reino Unido. Es una enorme fuente de ingresos. Esto, sin embargo, creó una vulnerabilidad distintiva. El Reino Unido se convirtió en una economía dual. Por un lado, teníamos a Londres, una superestrella global de alta productividad. Por el otro, el resto del país, que a menudo luchaba con niveles de productividad significativamente rezagados. Esto no fue un accidente, sino una compensación. El gobierno les dijo, en efecto, a los centros manufactureros del norte y las Midlands que su declive era aceptable porque Londres emitiría los cheques que los mantendrían a flote. A pesar de los recientes lemas sobre la nivelación, la brecha no se ha cerrado. Pusieron todos sus huevos en la misma canasta. El problema radica en que, al construir la estabilidad de toda una nación sobre el rendimiento del distrito financiero de una sola ciudad, te quedas sin margen de error. Si ese distrito sufre un golpe, no hay un plan de respaldo, no hay un segundo motor. Y en este momento, ese único motor está fallando. Las regiones fuera de Londres no pueden suplir la deficiencia porque se les privó de la inversión necesaria para desarrollar resiliencia. Así, cuando la City de Londres coge un resfriado, el resto del Reino Unido no solo estornuda, sino que corre el riesgo de contraer neumonía. Y como estamos viendo, la enfermedad está comenzando a manifestarse. El mecanismo que rompió el dominio de Londres no fue un colapso del mercado ni un escándalo bancario. Fue un cambio regulatorio que se activó en el momento en que el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Durante décadas, la City de Londres operó bajo un sistema llamado pasaporte financiero, que era el billete de oro. Permitía a un banco con sede en Londres vender servicios directamente a un cliente en Berlín, Madrid o Roma, sin necesidad de una licencia separada en cada país. Esto convirtió a Londres en el punto de partida por defecto para cualquier banco global que quisiera hacer negocios en Europa. Podías establecerte en Canary Wharf y tener acceso a todo el continente. Cuando ocurrió el Brexit, el pasaporte financiero terminó. Fue reemplazado por el sistema de equivalencia, un método irregular y poco fiable, donde la UE decide si las normas del Reino Unido son lo suficientemente buenas.
El sector financiero se dio cuenta de inmediato de que no podían construir una estrategia a largo plazo sobre un permiso político que podía ser revocado caprichosamente. Tenían que moverse, y así lo hicieron. No fue el éxodo dramático de personas que pronosticaban los escenarios apocalípticos. Los primeros informes sugerían que 100,000 puestos de trabajo desaparecerían de la noche a la mañana, pero eso no ocurrió. En cambio, lo que presenciamos fue una migración masiva y silenciosa de capital. Según el grupo de expertos New Financial, más de 440 empresas bancarias y financieras respondieron al Brexit reubicando parte de sus negocios, trasladando personal o estableciendo nuevas entidades legales en la Unión Europea. Además, los bancos transfirieron más de 900,000 millones de libras esterlinas en activos del Reino Unido a la UE, lo que representa aproximadamente el 10% de todo el sistema bancario británico. Las aseguradoras y gestores de activos movieron otros 100,000 millones de libras esterlinas. Estamos hablando de 1 billón de libras esterlinas de capital que simplemente cambió de jurisdicción. No desapareció, solo se esfumó de los registros del Reino Unido. Esto creó lo que los investigadores denominan un mundo financiero multipolar. Antes, Londres era el centro indiscutible del sistema solar financiero europeo. Ahora, la gravedad se ha dispersado. Dublín absorbió enormes cantidades de actividad de gestión de activos. París se convirtió en el nuevo centro para las operaciones de trading. Bank of America, por ejemplo, estableció su sede de mercados de la UE en París, trasladando a cientos de empleados. No abandonaron Londres por completo, pero dejaron de tratarla como el centro del universo. El peligro aquí no reside solo en los activos que se fueron, sino en los negocios que nunca llegaron. Este es el fenómeno de los empleos perdidos. Si bien solo unos 7,000 puestos de trabajo fueron reubicados físicamente, el crecimiento se ha detenido. El empleo en el sector financiero se ha estancado desde el referéndum. Los bancos globales siguen contratando, pero no lo hacen aquí. Cuando un banco estadounidense quiere expandir su mesa de operaciones europea hoy, contrata a ese nuevo trader en París o Frankfurt, no en Londres. El Reino Unido no solo ha perdido capacidad existente, ha perdido la trayectoria futura de la industria. La City está siendo vaciada desde dentro, no por un colapso repentino, sino por miles de decisiones silenciosas de invertir en otro lugar. Esta reubicación silenciosa también afecta al trabajador promedio, no solo a la élite adinerada. Cuando una institución financiera se expande en París, no solo contrata traders allí, sino también técnicos de TI, asistentes legales y gerentes de oficina. Todo el ecosistema de apoyo, desde los equipos de construcción hasta las empresas de servicios locales, se mueve con el crecimiento. Los empleos perdidos no son solo de alta finanza, son los miles de roles comunes que la respaldan, oportunidades que ahora se están creando al otro lado del canal en lugar de en el Reino Unido. Aquí es donde la apuesta del gobierno se desmorona. Recuerden, el plan era que el motor de alta productividad de Londres generara el excedente de riqueza necesario para apoyar al resto del país. Pero a medida que la City se estanca, ese excedente se evapora justo en el momento en que el resto del Reino Unido más lo necesita. El mecanismo de transición aquí son los ingresos fiscales. Un trader de alta frecuencia en Londres gana un salario masivo y paga una cantidad considerable de impuestos. Ese dinero va al tesoro y se redistribuye para financiar el Servicio Nacional de Salud, construir carreteras en Gales y pagar pensiones en Yorkshire. Cuando el trabajo de ese trader se traslada a París, o más probablemente, cuando el próximo trader es contratado en París en lugar de Londres, el Tesoro del Reino Unido no recibe nada. El recaudador de impuestos de Londres no obtiene una parte de un salario pagado en Francia. Esto deja al gobierno con una base imponible menguante para apoyar a regiones que ya están en crisis. Y no nos equivoquemos, la situación en el norte de Inglaterra es crítica. Mientras el sector financiero lucha con barreras regulatorias, los centros manufactureros del noreste y noroeste están siendo golpeados por la realidad tangible de la fricción comercial. Estas regiones dependen en gran medida de las exportaciones físicas, automóviles, productos químicos, alimentos.
Desde la salida de la UE, las exportaciones de bienes al bloque europeo cayeron aproximadamente un 14%. Las pequeñas empresas que solían comerciar libremente con Europa simplemente se han rendido, pues la carga administrativa de los controles aduaneros y el nuevo papeleo eliminó sus márgenes. Así, nos encontramos con una economía dual, donde ambos motores están fallando simultáneamente. El motor de servicios en el sur está perdiendo su acceso global, y el motor manufacturero en el norte está asfixiado por la burocracia. Los datos revelan cuán frágil es realmente la economía del Reino Unido sin la City funcionando a pleno rendimiento. El último pronóstico de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria sugiere un crecimiento del PIB para 2026 de solo alrededor del 1,4%. Pero sabemos que las finanzas y los servicios relacionados, dominados por las finanzas de Londres, representan una parte significativa de la producción del Reino Unido. Si las finanzas de Londres flaquean o se reducen, y el resto de la economía continúa rondando un crecimiento lento, la tasa de crecimiento efectiva para el Reino Unido no financiero podría caer muy por debajo de las cifras principales, quizás hacia el rango del 0,5% al 0,8%. Eso no es solo un crecimiento débil. Para muchas regiones podría sentirse como un estancamiento. Esto es un ajuste de cuentas. El gobierno pasó 40 años descuidando la productividad regional, asumiendo que Londres siempre estaría allí para pagar las facturas. Dejaron que la infraestructura del norte se desmoronara y que sus bases de habilidades se rezagaran, enmascarando el problema con transferencias fiscales desde la capital. Ahora, la capital está en apuros. La gallina de los huevos de oro está enferma, pero la granja que sostenía nunca fue construida para ser autosuficiente. No hay otro sector de alto crecimiento listo para intervenir y llenar el vacío. El colchón de seguridad ha desaparecido. Las regiones a las que se les prometió una nivelación se enfrentan, en cambio, a un futuro en el que el gobierno central simplemente no puede permitirse ayudarlas, porque los ingresos fiscales en los que confiaban están siendo recaudados por los gobiernos francés e irlandés. Existe un atisbo de esperanza. Clústeres de tecnología financiera, fintech, están surgiendo en Manchester y Leeds, añadiendo ya 5.000 millones de libras esterlinas anualmente a la economía del norte. Esto demuestra que la innovación todavía existe fuera de Londres. Pero aquí está la cruda realidad matemática. 5.000 millones son un error de redondeo comparado con el billón de libras esterlinas en activos que se trasladaron a Europa. Estos brotes verdes son prometedores, pero no pueden reemplazar la enorme cantidad de capital que se fue. La magnitud de la pérdida empequeñece la velocidad de cualquier recuperación. El Reino Unido apostó todo por Londres, y Londres perdió su pasaporte financiero. Ahora, la factura por décadas de negligencia regional está llegando, y de repente no queda nadie para pagarla.